cardiología tiene una variedad importante de especialidades. Es decir, cuando hablamos de especialidades, remitámonos un poquito a la medicina y vamos a ver que el médico ingresa a la universidad, a la Facultad de Medicina, y se gradúa de médico general o de médico en cirugía, en fin, médico cirujano. Luego tiene que hacer una especialización, ya sea psiquiatría, cardiología, gastroenterología, en fin, se especializan específicamente en un tema. Bueno, con la astrología ocurre exactamente lo mismo y la variedad de especialidades es altísima. Con lo que hay que tener un poquito de cuidado es cómo se estudia. Por ejemplo, una de las especialidades que es importantísimo conocer, explorar, investigar, es la astrología médica. Pero resulta que es bastante común que los médicos quieran estudiar astrología médica, pero piensan que no necesitan saber astrología. Es decir, ellos creen que ya están formados como médicos, por lo tanto no tienen nada que aprender de la astrología. Y resulta que la cosa es al revés. La astrología médica es una especialidad exactamente igual que la cardiología, por señalar un ejemplo cualquiera. En fin, de otra manera también podemos encontrarnos con que algunos médicos estudian los efectos que tienen los planetas sobre el organismo. Es decir, todos sabemos que el cuerpo humano tiene influencias de carácter celeste o elementos dominantes que tienen que ver con el organismo humano. Por ejemplo, Júpiter tiene que ver con el hígado, Mercurio tiene que ver con los pulmones, en fin. Cada uno de los planetas tiene una característica que representa alguna parte del organismo humano. Okay. Entonces, ¿qué hace el médico? Pues el médico estudia la fisiología humana y obviamente pues en función de los determinados síntomas que el individuo presente es cómo va a realizar su diagnóstico. Bueno, esto no tiene que estudiar el médico, esto ya el médico lo sabe, el médico ya lo estudió. Lo que tiene que hacer es estudiar primero el por qué le pasan las cosas que le pasan a los individuos, porque resulta que todo tiene un sentido en el ser humano. Nada es gratuito, nada es producto de un hecho fortuito, nada es casual. Todo, insisto, tiene un sentido. Entonces, ¿qué se debe estudiar? Se debe estudiar la medicina preventiva. Es decir, si alguien tiene una fractura, por señalar cualquier acontecimiento de salud en la vida de un ser humano, el médico va a estudiar las consecuencias. El astrólogo no. El astrólogo va a estudiar el origen. Lo importante no es haberse fracturado. Lo importante para la astrología es por qué se fracturó. Y si nosotros exploramos en la carta de este individuo, vamos a descubrir rápidamente cuáles los sucesos de su entorno, lo que están conduciéndolo a que tenga este acontecimiento. O que se realice una cirugía, en fin, no importa cuál sea el acontecimiento en sí. Lo que sí importa es tener en cuenta que nada es gratuito, que todo tiene un sentido. Entonces, si el médico estudia todo lo referente a las consecuencias, pues lo que vamos a hacer es repetir el mismo discurso de la universidad, es decir, la astrología médica no va a aportar absolutamente nada. Pero si nosotros sabemos astrología y sabemos cuáles son los elementos de carácter emocional que están presentes en cada uno de los acontecimientos del individuo, pues hacer un diagnóstico es mucho más fácil. De lo que se trata es de cumplir un poquito con el precepto que nos dejó claro Paracelso, quien decía que un médico realmente es un médico cuando tiene la capacidad de influir en la mente y en la psiquis del individuo. Él a estos efectos creó una droga que la bautizó con el nombre de láudano
y que nada tiene que ver con el narcótico que se descubrió algunos años después. El láudano estaba constituido por una serie de polvo de perlas, molidas, polvo de oro, en fin, una cantidad de sustancias completamente inocuas que podríamos llamar era un placebo. Es decir, cuando el médico tenía la capacidad, como decía Ptolomeo, de influir en la mente y en la psiquis del individuo, pues no necesitaba ninguna clase de medicamento, simplemente con hacerlo consciente de cuál era su circunstancia emocional, este individuo rápidamente podía echar atrás cualquier clase de proceso de salud. Y si no lograba entenderlo fácilmente, pues entonces le suministraba el láudano, que era lo que le permitía usar como soporte para que este individuo recuperara su salud. Pues bien, así como podemos referirnos a la astrología médica, podemos referirnos a la genoastrología, a la astrología electiva, a la astrología empresarial, en fin, hay una variedad muy grande de especialidades a las cuales arribamos una vez sepamos astrología. Mientras no cumplamos con este primer paso, es muy difícil especializarse en cualquier tema de la astrología.